Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Profesora Débora, ¿puede comenzar con su conversatorio, por favor? Muy bien, Bien, muchas gracias. bien. Gabriela. Bueno, sí, hago la presentación y empezamos entonces el conversatorio. Bueno, estimados colegas, le damos la bienvenida en nombre de la Secretaría Académica y de la Universidad Nacional de Salta y del equipo responsable del ciclo de formación tecnopedagógica a cargo de la profesora Iris Solarte, Raquel Rodríguez, quien les habla. En esta oportunidad contamos con la presencia de Débora Sáenz, espero haber dicho bien tu apellido. Débora tendrá a su cargo el conversatorio El sentido de la práctica de enseñanza en la bimodalidad. Débora es profesora en Ciencias de la Educación y maestra en Artes Plásticas, es profesora adjunta de Introducción a la Educación y Didáctica General en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán y de las asignaturas Política Educativa y Residencia Pedagógica del Profesorado en Artes Visuales en el nivel superior de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Realiza acciones de formación docente tanto en el ámbito de la universidad como en el sistema educativo provincial, por lo que se ha desempeñado y cuenta con una vasta trayectoria de docencia en diferentes instituciones educativas. En el ámbito de la investigación, actualmente es directora del proyecto de investigación La formación profesional en arte en la Universidad Nacional de Tucumán, el pensamiento de los profesores en relación con las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Ha participado en diversas actividades de innovación pedagógica en la universidad, en eventos académicos nacionales e internacionales, como así también publicaciones sobre temáticas vinculadas a su tarea profesional. Bueno, en este evento también nos acompaña en la moderación la profesora Skinareco, quien se desempeña como docente tutora del curso. Hola, Buenas Silvina. tardes. Muchas gracias. Les comento la modalidad del encuentro. Bueno, Débora realiza una presentación en base a los aportes y reflexiones que ustedes han volcado en los distintos espacios del curso en relación a las temáticas inherentes a este conversatorio, y también podrán plantear algunas preguntas o consultas en el chat, y de esa manera vamos alternando entre las exposiciones que realice Débora y las preguntas y los interrogantes que ustedes pueden ir planteando tanto en el chat de este espacio como en YouTube. Bueno, agradecemos la presencia de todos y de todas y damos inicio al encuentro. ¿Listo? Débora, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias por la presentación, por la invitación, por la calidez siempre con la que me convoca la Universidad Nacional de Salta a través de su secretaría académica. Es un gusto para mí saludarlos a todos, a todas. Me hicieron dar ganas, como les decía, de pasear un poquito por Salta. Les comento que me encanta su provincia tanto que tengo un marido de ahí. Entonces, eventualmente me acerco y recorro esos lugares. A mi marido le encanta ir por los valles, así que pasamos por ahí, por Cafayate. He tenido una compañera muy querida también en la carrera de Rosario de la Frontera, así que también he pasado algunos veranos por ahí, por las termas, por ese hotel hermoso. Así que bueno, en esos saludos que hicieron me llevaron un poquito a esos lugares. Y me llevaron también a que en mi práctica como maestra de plástica, yo trabajé mucho tiempo en San Pedro de Colalao, también en la ruralidad. Entonces cuando los imagino ahí en esos lugares me acuerdo también de mis estudiantes, cuando por ahí mencionaron el Tala, me acuerdo de compañeros que llegaban ahí hasta la frontera también, ¿no? En el límite con Tucumán, a la última escuela que teníamos también en esa Ruta 9. Así que, bueno, un gusto para mí saludarlos y como les digo, me emociona imaginarlos en lugares tan diversos, tan dispares, con realidades seguramente muy diferentes, encontrarnos aquí para poder compartir ideas sobre este momento que estamos transitando.
Siempre me gustan estos encuentros como espacio justamente de compartir, de poder actualizar algunos saberes que todos tenemos, ¿no es cierto?, de nuestra práctica docente y poder reflexionar juntos. En todas mis prácticas de formación en relación a temáticas de la didáctica, pienso que yo comparto solamente una parte del saber académico y lo completamos, por supuesto, con sus experiencias, con sus interrogantes. Entonces, bueno, voy a compartir hoy con ustedes algunas ideas que se me ocurrieron mientras leía el primer módulo que ustedes ya transitaron, que me pareció muy interesante y felicito al equipo que lo elaboró. Entonces, bueno, en este salto, digamos, hacia el otro módulo, he traído algunas ideas que creo que pueden complementarse con las que ustedes ya trabajaron, por supuesto, para no reiterar lo que vienen trabajando y al mismo tiempo poder pensar juntos en esta bimodalidad, en esta enseñanza, aprendizaje en la bimodalidad que nos asalta un poco en este 2020, ¿no? Nos toma de sorpresa. Hemos pensado en un primer momento en esto de, fue como una cuestión pensar el título, ¿no? O sea, ¿qué contenidos, qué poder trabajar justamente que dialogue con estos saberes que ustedes ya vienen abordando en el trayecto de formación? Y bueno, y pensábamos un poco en esto, en el sentido de la práctica de la enseñanza y en esta bimodalidad que vi ahí que la abordaron conceptualmente, me parece de una manera muy interesante, y la pensaba en esto cómo la bimodalidad nos interpela, ¿no? Como por un lado parece desde el discurso social esto como el regreso a las aulas, pero todos sabemos que el regreso a las aulas es un regreso diferente, ¿no? Nos hace como ruido esto del regreso desde la bimodalidad cuando no hemos trabajado nunca con la bimodalidad. Entonces pensaba, bueno, en este tiempo de incertidumbre, la bimodalidad parece entonces como una opción pedagógica de organización institucional y didáctica, como ustedes lo vieron, como aparece como lo más cercano, lo más posible de imaginar en las prácticas de enseñanza post-pandemia, pero cargado de una nostalgia, de un regreso que sabemos que no va a ser, ¿no? Y la posibilidad al mismo tiempo de imaginar prácticas de enseñanza inéditas, cosa que nos resulta, me parece, totalmente desafiantes, totalmente totalmente desafiante y al mismo tiempo inquietante, sería la palabra, ¿no? Podremos con esto de la bimodalidad, podremos imaginar cosas inéditas cuando estamos cargados en nuestras matrices de aprendizaje y en nuestros esquemas de trabajo de eso que ya conocemos. Para pensar esto, lo primero que se me ocurrió como para pensar o para compartir con ustedes son 3 imágenes acerca de cómo poder imaginar estas nuevas prácticas en la bimodalidad. Daniel Brailovsky, que es un especialista en didáctica, que trabaja desde Buenos Aires, en este tiempo que empezamos a trabajar en la virtualidad, ofreció una serie de conferencias y realizó unos escritos donde aborda 2 figuras acerca de la docencia y de la práctica docente. Y entonces nos propone pensarnos como arquitectos o como anfitriones. Él plantea que los profesores como arquitectos, primero antes de definirlos, él lo que plantea es que tanto como estas 2 figuras no son contrapuestas, sino complementarias, que las podemos pensar de manera conjunta y dialógica. Entonces él dice que los profesores puestos en situación o en semejanza con los arquitectos, tenemos esta posibilidad de planificar en conjunto.
de atenernos a un plan para construir algo que está por venir, para poder poner en un código común, en una estructura, unas prácticas posibles de enseñanza y de aprendizaje. Pero estos planes tienen como cierta rigidez, ¿no? Cuando lo pensamos así desde la arquitectura, y por eso elegí un poco esa imagen, por más que sea elaborado de manera compartida, colaborativa, siempre intenta objetivar algo, dar medidas concretas, específicas, tiene cierto punto de exactitud necesario, ¿no es cierto?, en esa planificación, que a veces, para pensar la práctica docente, resulta un poco insuficiente, porque todos sabemos también que las prácticas de enseñanza nos ponen en relación con otros, con otras. Y entonces esa casa que se construye de alguna manera, ese espacio construido debe ser habitado, y en esa posibilidad de habitarlo como un espacio para compartir, necesita que desarrollemos otras habilidades, otras competencias que no están tan vinculadas al cálculo exacto, sino a lo que sucede en el momento, tal como sucede en las celebraciones. No sabemos qué les va a gustar comer, qué les va a gustar tomar a nuestros invitados, en qué lugar se van a sentir más cómodos, con quién van a querer estar más a gusto, compartir. Entonces él nos propone esta idea, por eso les decía complementaria, de que podamos pensar nuestras prácticas de enseñanza con esa exactitud y detenimiento necesario para la construcción de un espacio, pero al mismo tiempo con la calidez y la hospitalidad de un anfitrión para quienes se acercan a ese espacio puedan hacer de esa experiencia una experiencia agradable, una experiencia más vinculada al placer y al bienestar, ¿no? Al estar bien, al estar con otros. Hasta ahí, como les digo, la propuesta de Daniel Brailovsky. También aparece con frecuencia la idea de los profesores como artesanos. Artesanos porque de alguna manera poseemos un conjunto de saberes, de técnicas, de destrezas que repetimos continuamente, que repetimos cada año, pero que al mismo tiempo, o sea, que las repetimos en una secuencia de pasos, generalmente, pero en esa repetición también ocurre lo inesperado. También hay un lugar para la creatividad, para la innovación. Eso que repetimos con frecuencia no produce siempre el mismo objeto, el mismo producto, ¿no? Entonces, en relación a eso, Pedro Núñez nos propone pensarnos como artesanos, que es una idea que también la trae de Sennett, pensando en este repertorio de procedimientos en permanente interrelación entre el conocimiento tácito y reflexivo, pero donde no se trata de imitar, sino de desarrollar las habilidades e insistir incluso en cierta necesidad de respetar la lentitud de un proceso artesanal. Él dice en este caso en un tiempo trastocado, porque estas ideas las presenta en este 2020. Él se pregunta en relación a esto, ¿cuánto se modificará el uso del tiempo y del espacio escolar en este momento? Pero antes de pasar a eso, entonces nos detengamos a pensar un momentito en este proceso artesanal. Los procesos artesanales, bueno, pienso en la cerámica, por ejemplo, necesitan de un tiempo del material, o sea, necesitamos que, por ejemplo, la arcilla se seque. Y eso necesita una espera, a veces, de parte nuestra, donde más allá de que hayamos hecho la misma técnica, o sea, que hayamos puesto nuestros conocimientos, hayamos hecho el conjunto de procedimientos tal como lo debíamos hacer, no sabemos si la arcilla, por ejemplo, se va a secar en 1 o en 3 días. Y hay que estar atentos y hay que mirar. El tiempo no es
el tiempo que nosotros queremos, sino el tiempo de ese proceso que va a fluir de una manera natural. Pensando entonces en esto de la cuestión del tiempo, ¿no? Del tiempo, del espacio, de los sentidos, de la escuela, pienso, bueno, así como Pedro Núñez piensa cuánto se está trastocando del tiempo, a mí, bueno, compartir la clase, o sea, leer la clase, el módulo este que ustedes terminan, y pensar en la bimodalidad, me hace pensar en cuánto se va a alterar el sentido de lo que hacíamos hasta ahora en la escuela. Y bueno, y por supuesto que además, por la época que estamos viviendo y por el reciente fallecimiento de Quino, no he podido dejar de pensar en Mafalda, y en cuántas veces Mafalda denunció cierto sinsentido de la escuela, ¿no? Entonces me parecía como para compartir esta viñeta, que no sé si conocen o recuerdan, donde está la maestra en una rutina que todos creo que podemos reconocer, que nos reconocemos ahí. Mi mamá me mima, mi mamá me ama, en esa escena reiterada, ¿no?, de la alfabetización. Y Mafalda que le dice: la felicito, señorita, veo que tiene usted una mamá excelente. Y cuando se sienta remata diciendo: y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Compartimos otra, también en el mismo sentido. Esta me encanta y la usamos muchas veces en mis clases de didáctica porque me encanta cómo está presentada desde la gráfica, ¿no? Esto de esa letra cursiva, donde está Susanita hablando con Mafalda y dicen: mi mamá amasa. ¿Amasa sola? Sí, amasa sola y sale a la masa. La masa se amasa en la mesa. La masa es sana. Sí, esa masa es sana. Luego de esta conversación, cuando se separan, Mafalda dice: lo bueno de ir a la escuela es que uno ya puede conversar en un nivel literario. A partir de estas dos viñetas, y tratando de interrogarnos entonces por aquello que ya tenemos internalizado desde lo escolar, por los sentidos de la escuela, me pregunto si el sentido está en el contenido o en las metodologías. Claramente en estas dos viñetas, Mafalda denuncia cierto sinsentido del contenido, pero al mismo tiempo, ese contenido lleva implícita la metodología, ¿no?, de la enseñanza y del aprendizaje. No se trata solamente de lo que se ha seleccionado para enseñar, sino de cómo se lo está enseñando, porque no cabe dudas de que la alfabetización es una cuestión absolutamente relevante. La cuestión sería si se puede alfabetizar de manera más significativa que con estos saberes de mi mamá amasa, amasa sola, amasa la masa. Por supuesto que esto está escrito hace 40 años. Uno podría pensar si la escuela ha cambiado tanto, si esto se repite, si a lo mejor no se repiten las escenas de alfabetización, pero si en otros espacios de primaria o de secundaria, incluso de la universidad, no seguimos reiterando ciertos contenidos y metodologías que quizás justamente porque han pasado 40 años estén vacíos de sentido o haya que resignificar. Entonces, bueno, pensaba esto, hablar sobre las prácticas, sobre el sentido de las prácticas de la enseñanza y justamente de la cuestión del sentido, nos remite a algunas ideas sobre lo semántico, ¿no?, sobre esta idea de Pérez Gómez acerca de las estructuras semánticas académicas y experienciales. Este texto al que me refiero de Pérez Gómez es de los 90, muchos probablemente lo hemos estudiado desde la didáctica, y él lo que plantea básicamente es que en las construcciones curriculares muchas veces construimos objetos de conocimiento
que tienen sentido dentro de la escuela, tienen un significado dentro de lo académico, pero que muchas veces está distanciado de los significados que construyen los estudiantes en sus experiencias cotidianas. Entonces él dice, cuando esas estructuras semánticas, es decir, cuando esas estructuras de significado se alejan mucho, se producen los aprendizajes memorísticos y justamente vacíos de significatividad para los estudiantes. ¿Por qué se produce esa distancia? Porque muchas veces los significados académicos se construyen pensando en esto que también se ha estudiado o se llama como la gramática de lo escolar, ¿no? Entendiendo que la escuela tiene un conjunto de estructuras, de reglas y prácticas que organizan la labor cotidiana, tales como la graduación de los alumnos por edades, es decir, que los alumnos de la misma edad están juntos, la división del conocimiento por materias separadas, un aula autónoma con un solo maestro. Bueno, esto que conocemos como la escuela, lo que tenemos naturalizado, que por su pregnancia, bueno, podemos asociarlo también, podríamos decir ahí, al currículum oculto. ¿Qué es lo que quiero plantearles con esto? Hasta ahora, en este mundo conocido por nosotros, en este mundo de la escuela conocido, hemos aprendido esta gramática de lo escolar, y esta es la gramática que nos ha permitido construir también nuestros saberes docentes. Esto no nos resulta entonces fuera de sentido, justamente, o sea, lo que le da sentido es esto no nos asombra la graduación de alumnos por edades. Y bueno, si siempre fue así, o sea, no hay nada que nos asombre ahí. Nos asombra ahora tener que pensar otras grupalidades cuando volvamos a la escuela. Nos asombra esto, por ejemplo, sí, la división del conocimiento por materias separadas. Bueno, y sí las hemos aprendido separadas, ¿no? Diría Flavia Terilli, hemos conformado esos cercos cognitivos, los hemos internalizado así, y entonces es como que eso nos obtura, me parece, nos dificulta la posibilidad de que el conocimiento esté por fuera de esas separaciones, o se pueda presentar de una manera diferente. Bueno, ni hablar de esto del aula autónoma con un solo maestro. Estamos acostumbrados a que estamos solos frente a un grupo de 30 o 40 personas. La bimodalidad nos exige, como decía, desafío, revisar esta gramática, o sea, lo que se nos está proponiendo a partir de este momento excepcional de la pandemia y de la educación remota, es que esa gramática de lo escolar no es posible. No va a ser posible por cuestiones sanitarias, y entonces cambiar la gramática nos exige repensar esos sentidos construidos. ¿Cómo los podemos repensar? Y bueno, una cuestión que a mí me parece importante es esto, a partir de estas preguntas que les hicimos y que yo leí con detenimiento, que es muy difícil, eran creo que 350 respuestas, entonces era muy difícil tratar de presentarlas para compartir con ustedes, pero me pareció, bueno, encantador leerlas. Y entonces, bueno, esto, para repensar los nuevos sentidos, bueno, lo primero es valorar y pensar qué prácticas de lo que hacemos tiene más valor y tiene más sentido. Bueno, acá encontré respuestas muy diversas. Hay algunos que decían todo tiene sentido, no hay nada que descartaría, porque trataban justamente de poner en valor, ¿no?, esto que hacemos, pero más allá de esa valoración positiva acerca de muchísimas prácticas, bueno, cuando intenté esto, digo, a ver, hagamos el ejercicio de la nube de palabras, me pareció muy interesante que aparecía de manera muy prevalente la cuestión del conocimiento. Por supuesto que tiene sentido
cuando podemos construir conocimiento, cuando podemos compartir conocimiento, así lo decían, cuando podemos generar situaciones para crear conocimientos de manera colaborativa, cuando el conocimiento está puesto en la actividad y está sostenido en la actividad de aprendizaje de los estudiantes, cuando implica un trabajo, un proceso, cuando hay experiencias, cuando se hace de manera colaborativa, como les digo, en equipo. Bueno, las palabras, digamos, que daban cuenta de lo que ustedes valoran más, tienen que ver, me parece, con esto, con la posibilidad de compartir, de construir conocimientos de manera colaborativa, este conocimiento puesto en los contextos reales de vida de los estudiantes, podríamos decir ahí en términos de Pérez Gómez, cuando pueden acercar esa semántica académica a la semántica experiencial, es decir, cuando ese conocimiento puede dialogar con los contextos reales de sus estudiantes, y cuando eso además se hace con diferentes herramientas que suponen la actividad del estudiante. Como contrapartida, cuando les preguntamos qué tiene menos valor y menos sentido, ahí me encantó cómo salieron, como les digo, las nubes de palabras, porque vean cómo antes hablamos de conocimiento como un elemento central, y acá está contrapuesto casi a cuando es solo un contenido. Cuando es solo una mera actividad de repetición, cuando solo se pretende que se use, o sea, es como que en las construcciones que hacían era bien, aparece muy patente esta cosa de que lo que se valora es lo que tiene mayor posibilidades de integración, de uso, mayor complejidad, mientras que lo que tiene menos valor es cuando como que se recorta una sola parte. Se recorta solo la actividad o se recorta solo el contenido, se recorta solo la evaluación, decían en un momento, se recortan solo actividades, vuelvo a decir, reiterativas, tradicionales, prácticas, bueno, ahí decían conductistas, expositivas, teóricas, pero no porque, o sea, cuando las leía a los dos grupos de respuesta, no es que ustedes denosten de alguna manera la teoría, sino que dicen cuando es solo teoría es el problema. O tampoco denostan la práctica, sino cuando se transforma en solo una práctica sin teoría. Es decir, pareciera que lo que tiene menos valor y menos sentido es cuando de esa totalidad que entendemos como por proceso de enseñanza y de aprendizaje, nos quedamos solo con una parte y esa parte la rutinizamos y la vaciamos, me parece, ahí de sentido. Entonces, bueno, ¿dónde está el sentido? El sentido en una práctica de enseñanza está, entonces, entre lo que dicen ustedes y lo que dicen los teóricos, en la posibilidad de provocar el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces tendría que ver con ese que se sostiene, decimos desde la didáctica crítica, en los principios constructivistas en relación al conocimiento y que permite entonces vincular el mismo con el conocimiento con la vida de los estudiantes. No quisiera profundizar en esto, creo que todos conocemos los aportes del constructivismo, pero como para retomar cuáles son los principios centrales, que el sujeto que aprende no es una hoja en blanco, que las teorías nuevas se leen a partir de teorías previas, que esas teorías muchas veces previas operan como obstáculos epistemológicos para el conocimiento nuevo, obstáculos pedagógicos, que es necesario que para construir el conocimiento los conceptos se vayan presentando como redes, que es necesario presentar un conflicto cognitivo, ¿no? Para poder poner en cuestión justamente las ideas previas, que estos procesos no se dan de manera solitaria, sino que se dan de manera compartida y colaborativa con otros. El conflicto, entonces, ahí no es cognitivo, sino sociocognitivo, va a decir Piaget, ¿no? Y entonces, en realidad recupero esto porque me parece que desde el constructivismo, entonces, para realizar una práctica de enseñanza que permita construir sentidos, es importante
tener en cuenta como artesanos que somos, cuáles serían los momentos para poder construir o para poder provocar ese aprendizaje. Estos momentos no necesariamente, bueno, después vamos a avanzar en esta idea, van a ser de una misma duración, no van a ser iguales, vamos a tener que ver como artesanos justamente la calidad y el estado de nuestros materiales, de nuestra materia prima, pero Liliana Sanjurjo, tomando a Ebli, plantea 4 momentos que me parece que para diseñar propuestas de enseñanza y de aprendizaje serían válidas tener en cuenta. La primera va a ser la etapa de construcción. En esa etapa de construcción, nos explica Liliana Sanjurjo, el nuevo aprendizaje, en realidad lo que hacemos primero es provocar el desequilibrio, preguntando cuáles son los saberes previos respecto a lo que queremos enseñar. Y entonces, esos saberes previos entran en conflicto con los saberes nuevos. Es el momento en el que se da la construcción. Necesitamos que los sujetos en este proceso se dispongan a aprender, es decir, despertar su curiosidad, ese momento que muchas veces hablamos como de motivación, para que ese conocimiento nuevo pueda ser integrado a la red de la estructura cognitiva anterior, estableciendo semejanzas, diferencias, pensando reflexivamente. El segundo momento, dice ella, tiene que ver con la elaboración. Entonces intentamos que ese nuevo aprendizaje adquiera movilidad, es decir, que ya no esté fijado solamente a ese saber previo que pusimos en juego, sino a esa red de saberes o a esa red conceptual y a nuevas redes conceptuales que podamos proponer. Luego vendría el momento de la ejercitación, dice ella, y entonces ella nos explica, el ejercicio sin construcción da como resultado aprendizajes mecánicos, pero cuando el ejercicio se da luego de las etapas de construcción y elaboración, es un momento necesario porque facilita el refuerzo de las conexiones obtenidas, ¿no? Y así como la ejercitación sin la previa comprensión provoca apatía, la ejercitación luego de la comprensión produce placer, porque podemos liberar de alguna manera el espacio que nos está llevando, el espacio mental que nos está llevando poder comprender esa situación, y nos genera satisfacción esto de lo nuevo que podemos hacer. Finalmente, el último momento sería el de aplicación, que en algunas otras explicaciones didácticas también se menciona como transferencia, y es cuando ese saber nuevo lo podemos utilizar en nuevas situaciones y ya no en las mismas que ha sido ejercitado. Entonces, cuando este contenido, que ha sido aprendido constructivamente, se transforma en un instrumento para el dominio, dice, de nuevos problemas. De esta manera el conocimiento y este saber nuevo va a tener un carácter instrumental. Estos 4 momentos a mí me parecían interesantes ponerlos en relación con otros elementos que también mencionan a Ebli y Sanjurjo, que serían las formas básicas de enseñar. ¿Cuáles son las formas básicas? Liliana Sanjurjo dice, las formas básicas están en nuestra cultura, es lo que naturalmente hacemos cuando queremos enseñar o indicarle algo a alguien. Tienen que ver con la posibilidad de narrar, de mostrar, de leer, escribir, referir, ejemplificar. Y al mismo tiempo, esas formas básicas que están en nuestra cultura han ido apareciendo en el espacio del aula como la explicación, el diálogo, el interrogatorio, la demostración, el ejemplo, la analogía, el uso de las apoyaturas visuales. ¿Qué hacemos como docentes en general? Y hay veces que lo hacemos inconscientemente. Usamos estas formas básicas en relación a estos momentos. Muchas veces, en los planteos más tradicionales, elegimos explicar primero, mostrar, apoyaturas visuales, si se quieren, perdón, para el momento de construir, o sea que para proporcionarle al estudiante la posibilidad de construir el conocimiento. Luego, hacemos nosotros a veces un ejercicio de demostración de ese saber que hemos presentado,
Y luego, para la ejercitación, le pedimos a él, a ella, a los estudiantes, que muestren, lean, escriban, ejemplifiquen, para finalmente, en el momento de la transferencia o aplicación, que en general vinculamos a la evaluación sumativa, utilizamos el interrogatorio para hacer que los estudiantes den cuenta de lo que han aprendido. Cuando usamos esto así de manera reiterada, rutinaria, siempre de la misma forma, sin pensar en muchos casos y sin cuestionarnos sobre estos momentos, aunque creamos que usamos creativamente estas formas, y aunque creamos que estamos construyendo saberes con los estudiantes, lamentablemente muchas veces estamos en una posición más tradicional, por el peso mismo de la gramática escolar. Porque así nos lo han enseñado, porque así lo tenemos internalizado y porque así lo repetimos. Ahora, en la pandemia, en la virtualidad y pensando en la bimodalidad, vuelvo a decir, nos mueven el piso, nos corren el tablero, nos cambian la gramática escolar, y entonces, ¿cómo hacemos para utilizar estas formas que son las que conocemos en un espacio que va a estar, en un espacio y un tiempo que va a estar definido de otra manera y que nos propone y nos exige, vuelvo a decir, otras posibilidades de imaginar la escena de enseñanza? La cuestión sería, entonces, para pensar estas escenas, poder revisar estos momentos y estas formas básicas con estos interrogantes. ¿Cuáles de estas formas básicas tienen más sentido, volvemos a esto, en los momentos presenciales o tendrían más sentido en los momentos presenciales y en los virtuales? ¿Qué momentos de esa secuencia necesitan ser compartidos y vivenciados grupalmente en el espacio y cuáles pueden ser pensados de manera individual en sus hogares? ¿Cómo podemos organizar estas propuestas para que de manera cooperativa los estudiantes puedan construir el conocimiento de manera conjunta, aun cuando se materialice de manera asincrónica? ¿Cuáles de estos momentos pueden ser pensados desde la lógica de las aulas invertidas y expandidas? ¿Cómo podemos revisar las prácticas de evaluación también a partir de estas ideas? Ahí vean cómo, si revisamos estos 4 momentos y estas formas básicas, en una práctica constructivista de aprendizaje significativo, debiéramos invertir un poco esto que yo les dije antes. Y entonces en el momento de construir, probablemente no tengamos que pensar en cómo mostramos la información nueva, sino cómo recuperamos sus saberes previos. Probablemente la forma básica que necesitemos ahí no sea la explicación, sino quizás el diálogo. Y entonces el diálogo, ¿lo vamos a hacer virtualmente o lo vamos a hacer presencialmente? Ahí es como, a mí me parece interesante como mostrarles estas tres, en realidad serían como estas dos cuestiones, los momentos, las formas básicas, y ahora, como tercera columna, podríamos decir, la bimodalidad. ¿Cómo vamos a hacer que estos estudiantes aprendan colaborativamente y cooperativamente? ¿Tendrá sentido que si tenemos que dividir un grupo en 3, supongamos porque tenemos 30 estudiantes y dividimos en 3 grupos de 10, ¿tendrá sentido que los 3 grupos hagan exactamente las mismas actividades en la presencialidad y en la virtualidad? ¿Podremos establecer otras maneras de que ellos dialoguen y retomen procesos como postas quizás para construir sentido, como les decía, de manera asincrónica? ¿Cuánto sentido tiene para mí
en esto también como repetir una clase 3 veces durante 3 semanas seguidas. Y ahí pensaba entonces a que volvamos a esta idea de los profesores como artesanos, ¿no? Y de poder mirar esa arcilla, si está húmeda o no está húmeda, si se levanta, si no se levanta, o sea, la posibilidad de mirar y no pensar de manera abstracta, no pensar que todos los contextos, que todos los lugares que ustedes dijeron van a ser iguales y que vamos a encontrar una única receta, unos únicos procedimientos, sino poder fortalecer quizás estos principios para mirar los procesos de enseñanza-aprendizaje y hacerlos dialogar con nuestros contextos particulares. La artesanía, como les decía antes, necesita de una cuota de creatividad. Y en esto me parecía interesante que también qué es la creatividad. La creatividad como la posibilidad de pensar algo original, algo diferente, algo nuevo. Bueno, Elina Davas dice que el trabajo creativo deviene de procesos de aprendizaje creativo y que el aprendizaje creativo y el trabajo creativo en realidad tiene que ver con la posibilidad de que los sujetos se apropien de ese aprendizaje, es decir, que no les resulte algo ajeno. En este texto que a mí me encanta de Elina Davas, ella lo que dice es, muchas veces la escuela, en formatos tradicionales de aprendizaje, nos ha enajenado, nos hizo ajenos, o sea, enajenado en el sentido de que nos hizo ajenos a nosotros mismos de los procesos de producción de conocimiento. Y yo acá agrego de que muchas veces como docentes, cuando seguimos rutinas en las que no nos sentimos involucrados, que son creadas por otros, que son de alguna manera impuestas, nos vemos enajenados, no somos dueños de poder tomar una decisión sobre eso. Y entonces la idea de que los procesos no enajenados, es decir, los procesos creativos, son aquellos en los que el sujeto se reconoce a sí mismo en la producción de esa tarea. Para eso, por supuesto, tenemos que conocer tanto nuestra disciplina, como los principios didácticos en este caso, y los contextos particulares que habitamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? O sea, yo me imagino esta bimodalidad. Si tenemos que pensar un proceso que se repite, como les digo, 3 veces, ¿no? Si tenemos que pensar en esto, en que hemos dividido el grupo en 3 y tratamos de hacer lo mismo que hacíamos con la gramática escolar anterior y entonces les dictamos una serie de contenidos, les hacemos la guía, tenemos la clase para que pongan en común la guía. ¿Cuánto de creatividad, cuán apropiados estaríamos de esa escena? ¿Nosotros la disfrutaríamos? Claramente creo que si no hay disfrute en este caso, va a ser muy difícil que haya posibilidad también de construir un aprendizaje creativo con los estudiantes. Entonces, bueno, como para cerrar, me parecía interesante quedarnos como en este interrogante, como les digo, que les planteo, de pensar que la bimodalidad nos exige un trabajo creativo para no quedar enajenados en nuestro quehacer docente, en nuestras prácticas de enseñanza, que nos desafía a pensarnos como artesanos que puedan pensar en estas secuencias para tejer estrategias de enseñanza hospitalarias, volviendo ahí a la idea del anfitrión, personalizadas, que puedan dar cuenta de nuestros sentidos particulares frente a los objetos de conocimiento. Pensando así también que las estrategias de enseñanza son construcciones personales que cada docente debe realizar a partir de sus propios saberes teóricos y de las experiencias que van modelando su propia práctica. Como para cerrar, bueno, me parecía interesante seguir en esta idea de las imágenes, ¿no? Y de lo artesanal, cómo entonces con las mismas herramientas, quizás pensando en estos 4 momentos y en esas formas básicas de enseñar, todos podemos crear escenas de enseñanza diversas, respetuosas de los contextos y de los procesos de nuestros estudiantes
y que nos desafíen, como les digo, y que nos den felicidad, primero que nada a nosotros como docentes también, y seguramente va a ser compartida con los estudiantes. Esas eran las ideas que quería compartir y que, bueno, les dejo, que me gustaría, digamos, escucharlos a ustedes también, ¿no? Dialogar. Débora, muy interesante todo el planteo, la verdad que repensar nuestras prácticas desde el sentido, pero qué sentido tiene para nosotros mismos, en primer lugar, también qué sentido y valor tiene para nuestros estudiantes, creo que es una de las preguntas fundamentales en nuestro quehacer, ¿no? Muchas veces pensamos o existe una idea de que las TIC por sí mismas van a llevarnos a la innovación. Y eso se ha visto como una creencia así de que mágicamente resuelve como todos los problemas de la enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para superar esta perspectiva instrumental, digamos, de la práctica de la enseñanza, que de alguna manera hemos ido internalizando y forma parte incluso, ha sido un enfoque dominante, digamos, en la tradición de formaciones docentes? Entonces decimos cómo desnaturalizar todo esto para construir, como vos decís, nuevas prácticas realmente que tengan un sentido, y muchos han preguntado en el chat cómo hacer para que esto que le presentamos, que es el currículum, no compita, dice ahí, con los medios, que por ahí los medios dice que llaman más la atención, porque eso que le estamos transmitiendo no se conecta con sus intereses y con la realidad, ¿no? Y las necesidades también. Entonces, propuestas muchas veces descontextualizadas por responder muchas veces a esto que viene impuesto, ¿no? Y que es cumplir el programa, que también una de las dudas que decían, ¿cómo trabajamos con el programa en la bimodalidad? Y decimos, no, tenemos incorporado que tenemos que acabar el programa, y cómo poder, ¿no?, revisar esto de que hay que priorizar y sobre todo tener flexibilidad para tomar, como vos decís, decisiones como este artesano que tienes, y confiar en los saberes que hemos construido y confiar en que tenemos las herramientas, ¿sí? Solamente que necesitamos poder tomarnos un tiempo para reflexionar, y te agradecemos esta instancia, porque también nos hiciste pensar muchas cuestiones vinculadas a nuestros paradigmas, ¿no? Nuestras propias concepciones de alumno, de docente, la gramática que nos plantea una forma de organizar los espacios, una forma de organizar los tiempos, los agrupamientos, y ahora es pensar otros criterios, ¿no? Como vos decís, no hay un único modelo, y hemos pensado que el currículum sigue un único camino y en una única dirección, en esta cuestión de que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Y poder lograr la ruptura de todo esto que estás planteando va a llevar un tiempo, ¿no? Sí, con seguridad. Con seguridad creo que sí, que nos va a llevar mucho tiempo. Bueno, me parece que en lo que vos misma dijiste, Silvina, está un poco la respuesta quizás a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo cumplir con el programa? Bueno, quizás la pregunta es anterior, ¿hay que cumplir con todo el programa? Y en esto, por supuesto, tenemos, nuestra gramática escolar nos dice que sí, para eso nos han formado, somos como dadores compulsivos de conocimiento. Ahora, ¿tiene sentido en este contexto cumplir con todo el programa, o podemos priorizar algunos ejes, algunas ideas, algunos núcleos de saberes? En esto, bueno, la normativa del ministerio está planteando la posibilidad de jerarquizar y de seleccionar saberes. No estamos solos ni desamparados frente a eso. Hay una línea, si se quiere, desde los ministerios y desde las instancias de decisión, que nos están diciendo no necesariamente todo, pero lo que sea significativo, que sea acreditable, que pueda permitir la articulación con los contenidos del ciclo siguiente, qué se puede retomar, qué no. Me parece que esa es una de las cuestiones que hay que desnaturalizar. Los contenidos, los programas tal como los conocemos, han sido pensados para la gramática escolar anterior. Vuelvo a esto, cambió la gramática, cambia también esa posibilidad de seleccionar contenidos. Saben que pensaba mientras, pensaba este momento para compartir con ustedes,
Muchas veces en didáctica nos han enseñado que el contenido era lo que llena el tiempo escolar, es lo que llenaba el tiempo escolar. Quizás alguna de mis colegas ha escuchado esta definición. Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo escolar es lo que estaba dado. Estaba dado el tiempo y el espacio. Los estudiantes están de 8 a 12, de 8 a 1, de 8 a 14 en un espacio y además no pueden estar desocupados. Entonces esta cosa compulsiva de dar contenido, porque además si tenés 30 niños, 30 adolescentes en un grupo, si no les estás dando contenido, si no estás generando actividades todo el tiempo, los estudiantes, bueno, son niños y jóvenes, juegan, se ponen revoltosos, entonces es como esa idea de además el contenido asociado al control. Ahora no tenemos ese tiempo. La bimodalidad, cuando llegue, el espacio que vamos a tener y el tiempo va a ser totalmente reducido. No necesitamos pensar contenidos para llenar horas y horas. Muy por el contrario, vamos a tener un tiempo reducido para proponer un grupo de contenidos que tenemos que priorizar. Acá a mí me parece importante esto. ¿Lo tenemos que pensar solos? Perdón. O podemos pensarlo con otros. Lo podemos pensar articulado. Lo podemos pensar dialogando. Esa podría ser una manera de llegar a cumplir, entre comillas, con más puntos del programa. Que no estemos trabajando quizás, supongamos desde geografía o historia o arte o literatura, cada uno queriendo cumplir con su programa. ¿Qué pasa si lo pensamos con un proyecto, con una acción articulada, donde esa hora y media que esos estudiantes vayan, tengan una experiencia significativa, disparadora, inquietante, que luego tengan que investigar en sus casas, supongamos, cada una de estas disciplinas, probablemente de manera separada o dialogada o articulada. Vuelvo a decir, y comparto con vos, Silvina, va a ser difícil, estamos acostumbrados a trabajar solos, qué sé yo lo que da mi colega, no lo sé. Bueno, acá las lógicas institucionales también nos tendrán que permitir dialogar más con esos colegas, ¿no? Para poder pensarlo así, pero me parece que no va a quedarnos otra, porque si lo pensamos solos, estamos más complicados. Y esto perdón, ahí termino una idea más ahí que no quería que me quede pendiente, también que probablemente no haya que competir con los saberes de las redes o de los medios. Probablemente tengamos que empezar también a dialogar, a interesarnos nosotros por esto que consumen también los jóvenes en las redes, y a partir de ese diálogo también pensar nuestras propuestas de enseñanza, tratar de acercar esa semántica académica a la semántica experiencial. La semántica experiencial que hoy tienen nuestros estudiantes está en las redes, está en formato, en gramática meme, en gramática, o sea, está en otros formatos, de otras maneras, y uno puede pensar que no hay nada de saberes ahí, y bueno, yo lo pensaría, o sea, creo que sí hay, que si prestamos atención, hay interrogantes. Yo tengo un hijo de 8 años y otro de 5. El de 8 juega Minecraft, y a partir de Minecraft se pregunta, o sea, él viene y pregunta, mamá, ¿en la vida real también hay volcanes con lava, por ejemplo? Porque, bueno, no sé, ¿qué cosa hay de herramientas? En la vida real también hay picos, porque una herramienta en el juego es un pico. Si los estudiantes, los niños, pudiesen hacerle esa pregunta a un profe de ciencias sociales o de ciencias naturales, y si ese profe pudiese advertir y descifrar esa gramática del juego, probablemente pudiese acercar sus saberes a eso, ¿no? Me imagino que así como ese ejemplo, los adolescentes, no tengo adolescentes todavía para corroborar, pero también en su mundo, en sus redes, en los youtubers que ven, están con interrogantes acerca del mundo. Hay que dejar que los planteen, hay que encontrar el espacio para poder compartirlos, me parece. Bien, esto me gustó mucho, dice la idea del profesor artesano, ¿no? Esa imagen. Y nos gustó mucho el concepto de hospitalidad del anfitrión. ¿Nos podrías ampliar un poquito esto del anfitrión?
Sí, les puedo ampliar un poquito y también les puedo dejar después los enlaces, porque a mí también me gusta mucho. Y quienes lo trabajan son, como les digo, Daniel Brailovsky, que me parece que es bien interesante, les puedo compartir el artículo de él también para que lo tengan como bibliografía ampliatoria. Y el concepto de hospitalidad a mí me encanta, lo trabaja mucho Carlos Escliar, que si no lo conocen, también después les puedo dejar algunos artículos. Bueno, Carlos Escliar, cuando habla de la hospitalidad, Carlos Escliar viene de la pedagogía especial. En realidad no viene, pero es muy trabajado en la pedagogía especial. Justamente él dice que no viene de la pedagogía especial porque a él le gustan más planteos que tienen que ver con la diversidad, ¿no? Con la posibilidad de habitar mundos comunes sin hacer de un subsistema el subsistema de la educación especial. Pero entonces, para hablar de esto, él habla de la alteridad. Para hablar de la hospitalidad, él habla de la alteridad primero. Y entonces dice, somos un conjunto de otros que comparten un espacio, que se interpelan, que se emocionan, que se afectan unos a otros. Los espacios de enseñanza y de aprendizaje son en ese sentido espacios de afecto, no solamente el afecto de la afectividad, sino de la afectación. Lo que hacemos en la educación es intentar generar unas vivencias comunes con igualdad de derechos, pero siempre aceptando y comprendiendo que somos otros y que podemos ser otros, que la educación también nos permite transitar hacia otra alteridad, ¿no? Nosotros mismos no vamos a ser los mismos, justamente, valga la redundancia, después de un proceso educativo. Entonces, ¿cómo poder mirar y construir un espacio hospitalario para todos los otros, con sus diferencias, con sus particularidades, con sus individualidades? ¿Cómo hacer que muchos otros, habiten un espacio común también desde la amorosidad, desde la posibilidad de construir un espacio donde ese se sienta bienvenido? Y eso también dice un poco Daniel Brailovsky. El espacio educativo tiene que ser un espacio, y por eso la imagen que yo había elegido, de celebración de esa diferencia y de esa alteridad, de celebración, que desde cada una de esas historias diferentes, particulares, cargadas de historias personales, de sufrimientos, de padecimientos y de felicidades, puedan encontrarse para generar un conocimiento común. A mí me gusta mucho esa idea porque también, bueno, en cosas que he ido leyendo este tiempo, pensamos también cómo la pandemia, cuando interrumpe el espacio compartido, ¿no? El espacio físico, vivencial, interrumpe también esa posibilidad de alguna manera de esa celebración de habitar un espacio común, que suspende por 2, 3, 4 o 5 horas al día, suspende la realidad que viven algunos de nuestros estudiantes. Esos estudiantes que viven situaciones muy adversas en sus casas, a lo mejor en la escuela encuentran la posibilidad de suspender esa adversidad y encontrarse a jugar, encontrarse con otro mundo, con otros saberes. Esta cosa de que la escuela es descontextualizada, no necesariamente como una crítica, sino como una posibilidad. Esa descontextualización permite suspender los contextos adversos también por un ratito y celebrar esa diferencia con un docente, un profesor que es anfitrión y que justamente gestiona, ¿no? Comparte un conocimiento común más allá de las diferencias. Bueno, no sé, me fui. No sé si responde. Está muy agradecida porque dice que esto de partir de los interrogantes del docente, de los mismos alumnos, partir de ahí de los intereses o por ahí estos juegos que tienen que ver un poco con la realidad de ellos, es algo como que lo quieren empezar a implementar. Y lo mismo están planteando de empezar a articular contenidos que tengan sentido y que, bueno, será un gran desafío.
Seguramente. Muchos están pensando en incorporar, dice, poner en práctica esto de la creatividad, ¿sí? Y bueno, y todos agradecidos por tantos aportes. Muchas gracias, Iris. Bien, la verdad que sí que los comentarios son muy interesantes y sobre todo esto que vos decías, ¿no? La situación inquietante, inédita, desafiantes que estamos atravesando todos los docentes en nuestras prácticas. Por ahí los colegas planteaban en el chat, bueno, es momento para reinventarnos, y también en algunos casos algunos colegas se preguntaban cómo hacer para que las familias y los estudiantes también se posicionen en un lugar distinto, ¿no? Porque así como nosotros estábamos habituados a la gramática escolar tradicional que conocemos y que nos atravesó nuestra experiencia desde que hemos conocido la escuela y el sistema educativo, les pasa lo mismo a las familias y a nuestros estudiantes, que por ahí tampoco se encuentran, ¿no? Una profe decía, ¿dónde está la arcilla? ¿Dónde está el artesano? ¿No? Un poco en esta idea de que el estudiante tampoco se está encontrando y la familia en algunos casos tampoco están entendiendo esta dinámica, ¿no? Va por ahí la pregunta, ¿cómo poder incorporar en este sentido a los estudiantes y la familia para construir o reinventar estas prácticas? Bueno, y yo esto lo pienso con ustedes, ¿no? Y lo pienso también, como les digo, desde el lado de profe y también de mamá, y que comparto grupos con otras mamás. Y me parece que lo más importante es la comunicación, que en esto no tenemos que dar por sentado que las mamás, los papás, las familias, los mismos estudiantes van a comprender mágicamente esta nueva propuesta que nosotros mismos estamos tratando de comprender, ¿no? Entonces, bueno, esto nos pasó en un primer momento con la virtualidad. Si les cuento, yo, bueno, en las clases en la facultad había decidido no dar clases sincrónicas, y justo era el boom, que todo el mundo sí. Entonces, cuando yo les dije a mis estudiantes que iba a colgar la primera clase, porque la iba a colgar en un campus, ellos me preguntaban a qué hora, porque entendían que tenían que estar conectados, que tenían que estar, o sea, en un primer momento muchos hemos entendido la virtualidad o han entendido como esta posibilidad de traducir lo real a lo virtual. Y entonces también hemos visto prácticas, sobre todo y demandas de algunas prácticas, como les digo, en los niveles iniciales, donde se esperaba que los profes empiecen poniendo hoy es martes 13 de octubre y que los estudiantes copien, porque ahí decimos, seguimos presos de esa gramática anterior. Si no le explicamos esto a los padres, que justamente hay otra dinámica a construir, otros sentidos a construir, otras prácticas de enseñanza y de aprendizaje, los padres y los estudiantes siguen esperando lo que conocen, lo que nosotros también conocíamos. Entonces, la respuesta es cómo hacer para que se involucren, y me parece que con reuniones, con comunicaciones, con diálogos. En un momento empezaron a circular, por ejemplo, para que los padres puedan entender lo que los docentes estaban haciendo, empezaron los docentes a mandar sus planificaciones, los objetivos de cada actividad, ¿no? Pero los padres no son directivos de las escuelas, ni son pedagogos, o sea, tampoco pueden entender, o sea, y de hecho eso queda como algo que ni leen, porque, o sea, objetivo, que el estudiante reconozca las cifras, el dividendo y el multiplicando y el no sé qué, o sea, los padres dicen, ¿para qué quiero saber esto? No. Distinto sería que se convoque una reunión y que se explique cuál es el sentido de las tareas en general, o cuáles son los sentidos de la selección de contenidos, de esto que no les va a faltar nada a los estudiantes del año que viene, sino que están jerarquizando, están seleccionando, están integrando. Bueno, a mí me parece que en esto, por supuesto, va a jugar un papel fundamental el lugar ahí de la gestión institucional, además de la de cada uno de los docentes, pero que la gestión institucional
puede colaborar y debiera colaborar en esta comunicación con las familias, porque seguro es un tema. Vos recién hacías mención a esta práctica habitual que tenemos nosotros de pensar nuestra planificación de la enseñanza cercano a lo técnico, a lo que conocemos, a esta definición de los objetivos, de los contenidos, cómo articulamos metodologías que sean pertinentes para esos contenidos, a los tiempos, a la evaluación, ¿no? Y claramente, como se venía planteando en todo el desarrollo de este encuentro, son esas lógicas las que están tensionadas. Un colega decía, porque es obvio lo que está pasando, ¿no? Y esa obviedad de la alteración de la experiencia que conocemos es lo que tensiona definitivamente nuestras prácticas habituales. Había una pregunta de una colega, ¿cómo hacer para seleccionar adecuadamente aquello que se inscriba en la semántica experiencial, aquello que es cotidiano y cercano a los estudiantes, ¿no? Y lo planteo en relación a que los profes tienen el desafío cercano de trabajar, el trabajo final de este curso 1 es revisar su planificación, ¿no? Hacer este proceso de identificar aquello que para ellos resultaría imposible dejar afuera, qué es lo que se podría seleccionar en virtud de los estudiantes, de estas experiencias cotidianas, también de las posibilidades que muchos colegas están planteando en el chat, las dificultades de conectividad, las dificultades de acceso a dispositivos, la zona, la distancia de las familias, ¿no? Bueno, cuáles podrían ser estos criterios generales que a ellos les podrían servir como para, en este rol de artesano, reinventar esa planificación. Una colega decía, además pensada entre el 2020 y el 2021, ¿no? Es como un desafío realmente inédito, y en esto de la responsabilidad social que tenemos como docentes, la preocupación por la formación de nuestros estudiantes que están terminando un nivel que es obligatorio y que los tiene que habilitar para estar en condiciones de transitar otros trayectos pedagógicos, ¿no? Es como muy complejo, y bueno, este es el desafío que ellos tienen en breve, revisar esta planificación que tenían idealmente pensada antes que se desencadene la pandemia y poder pensarla en tiempos de bimodalidad en este escenario que estamos transitando. No sé si nos puedes dar algunas ideas al respecto. Bueno, la principal idea, siempre parto de esto, con conectividad, sin conectividad, creo que alguna manera de comunicación con los estudiantes están alcanzando, están logrando. Entonces, o sea, como principal criterio, creo que esto, la posibilidad de escucharlos, de conocer, o sea, ¿cómo hacemos? Intentando reconocer, pero no de lo que yo supongo justamente de ellos, ¿no? Sino de lo que ellos puedan decir de ellos mismos y de sus entornos y de sus vivencias, o sea, poder darles la palabra a los jóvenes, sobre todo si se trata de estos jóvenes de 5º año que tienen, bueno, ya una vivencia, un tránsito por lo escolar y también obviamente mucha interacción con el mundo social y cotidiano y un proyecto a futuro. Me parece que en esto hay que preguntarles también hacia dónde van, cuáles son sus perspectivas para este 2021. Y que la palabra de ellos y el deseo de ellos también nos puede servir como faro para esa selección de contenidos, que seguramente, ahí ustedes, o sea, vos mencionaste, Iris, como dijiste algo así como una selección adecuada. Bueno, va a ser adecuada justamente, me parece, en tanto escuche a ese grupo en particular, ¿no? Probablemente de una misma asignatura en contextos diversos y con jóvenes con intereses diversos, sea diferente y no sea una única respuesta válida. Lo que me parece es que tiene que ser fundamentada, como te digo, creo que escuchando
no solamente sus intereses, sino también pudiendo leer como su realidad y sus posibilidades a futuro. En todo esto que vos decías, seguramente es complejísimo, no seguramente, o sea, estoy viviendo esta complejidad con ustedes, les quiero decir, o sea, sé de la complejidad, y a esa complejidad le sumo además que hay muchos estudiantes que están transitando la enfermedad, o están con familiares, al menos en Tucumán, imagínense que tenemos 1000 casos por día, a diario recibimos esa angustia, y entonces uno también puede decir, bueno, ¿y en eso qué tiene sentido? Frente a la angustia de que alguien pueda estar transitando el sufrimiento de la enfermedad o el temor por la pérdida de un ser querido, ¿qué le ofrezco que tenga sentido? Y en esto me parece que tampoco tenemos que resignar que lo que sea que le ofrezca, probablemente le da la posibilidad, de nuevo digo, de que ese conocimiento lo suspenda un momento de la angustia que está viviendo, le posibilite pensar otro futuro, o sea, en tránsito hacia otro momento, porque aún con todo lo complejo, yo les digo a mis estudiantes, y bueno, y lo digo con ustedes también, este momento va a pasar. Lo van a pasar ellos. Ojalá lo pasemos todos de la mejor manera posible. Lo van a pasar ellos, lo vamos a pasar nosotros, digo, este momento social lo vamos a atravesar, y entonces pensar los saberes como eso también que nos lleve a un futuro mejor, ¿no? A un futuro personal, y a un futuro colectivo también más habitable, más hospitalario para todos, más, o sea, como... Entonces eso me parece que también tiene que ser un criterio para la selección de los saberes relevantes, ¿no? ¿Qué saberes a ellos les van a servir, como bien decís vos, en este tránsito a otro nivel, a otro momento? ¿Y qué nos sirve colectivamente también para pensar juntos con ellos? Esto me parece que puede ser una clave. No sé si respondí. Sí, me quedé pensando, y acá en el chat algunos colegas resiliencia y otros destacaban esto, ¿no? De que permanentemente estamos apelando en este momento a la idea de que es mejor trabajar con otros, que es un momento de dar, que es un momento de construir, y una colega decía que estamos acostumbrados a monologar y que muy pocos se animan a esta interacción o esta exposición que supone la interacción, ¿no? Y es como que nos hace pensar permanentemente en estas matrices que tenemos de formación, como decía Silvina al principio, y cómo nos cuesta pensar de modo distinto en nuestra práctica, ¿no? Algunos profes que trabajan en espacios de taller o en espacios de arte están preguntándose, bueno, cómo transitar este momento de enseñanza virtual en espacios que son eminentemente prácticos y que acá no lo están pudiendo pensar definitivamente, o se les hace mucho más complejo que al resto, ¿no? No sé si en tu experiencia podrías comentarnos algo al respecto. Artística, por ejemplo, los talleres, los docentes técnicos, u otros espacios que tienen laboratorio. Uh-huh. Bueno, en eso lo que les puedo comentar de lo que trabajamos, bueno, desde arte, les puedo comentar, por ejemplo, desde la Facultad de Artes, desde la Escuela de Bellas Artes también, sí se ha tomado la decisión de que hay un grupo de saberes que no pueden ser enseñados por fuera de la presencialidad y que por lo tanto deben esperar a la presencia física. Particularmente les hablo, por ejemplo, de algunos saberes en relación al teatro, a la danza, ¿no? En el primer año de estudios, o sea, hay cosas que no lo pueden hacer porque los profes necesitan, por ejemplo,
no sé, en técnicas de respiración o de trabajo corporal, o sea, necesitan estar presencialmente. Diferente de otros cursos, porque en esto, como les digo, primer año es así, pero hay otros cursos donde ya tienen incorporados algunos saberes y entonces es más fácil trabajar desde la virtualidad. En las prácticas docentes, yo soy profesora de residencia en la Escuela de Bellas Artes, también hemos tomado la decisión de esperar los saberes de la práctica para ver si es posible encontrarnos en febrero del año que viene para realizar esa experiencia. Estamos a la espera. Mientras tanto, justamente tratamos de construir sentido sobre otros saberes necesarios o que creemos que pueden estar, pueden facilitar ese ingreso a la práctica o ese ejercicio corporal, vocal, de destreza, de lo que fuese. Entonces, hay como un grupo de saberes que vamos desarrollando. Entonces, de alguna manera hemos tenido que invertir también ahí una secuencia de contenidos que teníamos internalizada. En esto justamente, y por lo que ustedes decían también, Silvina, en mi práctica personal, digo, nosotros tenemos un proyecto de prácticas en contextos diversos, donde trabajamos en barrios vulnerados, en contextos de encierro, en cárceles, en hogares de ancianos, y entonces a partir de esas experiencias es que construimos el saber didáctico en residencia. Siempre, hasta ahora, todos los años dije, no les puedo hacer pensar un proyecto previamente, porque uno de los saberes centrales es que necesito conocer el contexto y conocer a los estudiantes para hacer una propuesta adecuada, relevante y con sentido para ese grupo. Bueno, este año no puedo ingresar a esos grupos, o sea, no puedo dejar en suspenso el saber didáctico. Entonces tuve que invertir y estamos haciendo una serie de ejercicios y de pensamiento y de análisis de documentos, o sea, como otros procesos que espero les sirvan para ver si en febrero podemos acercarnos a esos espacios concretos. O sea, lo que les quiero decir es que en algunos casos tenemos que invertir el orden, tenemos que construir otros saberes, porque también los ejercicios que estamos haciendo, bueno, ahí les puedo comentar, no los podía hacer sola, entonces estoy trabajando con otro profe que da el taller de integración de lenguajes artísticos, estamos trabajando con un archivo de artistas de arte contemporáneo, o sea, estamos como que elaboramos otro recorrido, algo que no tendría ningún sentido si pudiésemos estar en los espacios concretos, pero bueno, no, entonces estamos dialogando con artistas, estamos generando otras experiencias. Entonces, para la gente de arte, de taller, de laboratorio, como que el consejo, o lo que les podría compartir es esto. Me parece que, de nuevo, no pensar en la gramática de lo conocido, no pensar que el taller de arte probablemente tenga que ver con un hacer material concreto en el mismo espacio. A lo mejor pueda tener que ver con dialogar con un artista, con generar una experiencia de arte en lo cotidiano y en los espacios domésticos, de encontrar artistas que trabajen con eso, de poder proponer algún recurso donde vinculen la literatura con la danza, con el arte, o sea, buscar maneras de articular para mirar de manera sensible lo cotidiano. A los profes de taller me parece lo mismo, los profes de taller con seguridad no les puedo decir a los estudiantes que desarmen un motor o que hagan una reacción química en sus casas. Claramente eso va a tener que ser esperado y reservado para el momento de la presencialidad. Pero sí pensar qué otros saberes sí pueden construir desde sus entornos cotidianos. O sea, si eso no puede ser, ¿qué cosas sí? ¿Qué saberes nos pueden preparar para esperar ese momento? Y cuando pensemos en la bimodalidad me parece lo mismo, pensar qué experiencias van a tener, por supuesto, mayor relevancia para ser compartidas y cuáles pueden complementarse con otros procesos que puedan hacerse individualmente en casa. Bueno, la verdad que ha sido tan agradable la conversación, todo lo que estás planteando, porque de hecho
más o menos en nuestros espacios de trabajo estamos viviendo cosas similares, y esta posibilidad de escucharte, de leer lo que los colegas están planteando, ¿no? Es como también para nosotros alentador saber que no la estamos pasando solos, ¿no? Y como vos decías, esto va a pasar y necesitamos estar fortalecidos, y creo que esta idea de comunidad en la que seamos capaces de decir estas cosas que nos están pasando y proponer algunas ideas, y también con claridad decir hay cosas para las que no hay respuesta, me parece muy interesante como punto de partida, ¿no? Débora, queríamos agradecerte enormemente este tiempo que nos has dedicado, las reflexiones a las que nos has llevado, la generosidad y en la forma en la que compartís tus lecturas, tus experiencias, el tiempo, esa nube, esas dos nubes de palabras en función de lo que los colegas en la encuesta han respondido. Para nosotros es realmente muy importante este tiempo que nos has destinado, y te lo queremos agradecer sinceramente, y seguramente vamos a estar invitándote en otro momento a que nos vuelvas a acompañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias de corazón a ustedes. Siempre digo lo mismo y créanme que es verdad, disfruto muchísimo el encuentro con ustedes, Iris, Gabriela, Silvina, con toda la gente de la universidad, por supuesto con Nancy. Es un placer y bueno, y me encantó también. No llego a leer nada, bajo los ojos y ver 99 mensajes, 100 mensajes, pero bueno, confío en que han transmitido bien, tanto Iris como Silvina han sido fieles, quiero decir, a ese agradecimiento y a esa alegría, así que también la retribuyo con mucha alegría. Muchas gracias por escucharme y por permitirme compartir con ustedes algunas ideas. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los profesores que también han hecho un espacio en sus agendas para estar con nosotros, por todos los aportes que están haciendo en las actividades en las aulas. Es muy interesante leerlos, se está generando para nosotros un espacio importantísimo de fortalecimiento como comunidad educativa, así que muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y que puedan seguir pensando en esto que quedó planteado como un espacio abierto en este conversatorio. Gracias. Gracias a todos.